Entonces, dijimos que uno de los síntomas característicos de este síndrome piramidal es la compresión del nervio ciático a nivel del músculo piramidal, y esto produce dolor a nivel de la región glútea, en donde se puede irradiar hacia o en la cara posterior del muslo, ¿sí? Se trata de una fuerte molestia que se produce en la zona de la nalga, que puede extenderse por la cara posterior del muslo. En los 2/3 del muslo el dolor se siente como un hormigueo, un mordisco, un dolor punzante o un ardor en la nalga. O sea, a la par que esta sintomatología o que este cuadro clínico va empeorando, no va mejorando, entonces evidentemente los síntomas también van a ir empeorando. Sobre todo con respecto al dolor. En primer lugar, la intensidad del dolor es de leve a moderada, y luego este dolor va aumentando, ¿sí? Incluso llegando a ser un dolor quemante, es como si fuera que quema la pierna, o puede ser un dolor punzante, o también afecta ya a la fuerza de los músculos de la pierna afectada. Acá podemos observar nosotros en esta imagen, este es la disposición o el trayecto, ¿sí?, del músculo piramidal, y acá nosotros observamos su emergencia o por dónde sale este nervio ciático, ¿sí? Entonces cuando el músculo se comprime, le comprime al nervio ciático, y esto se dice que te da una falsa ciática. Se llama falsa ciática porque generalmente la patología o los problemas del nervio ciático se producen a nivel de la zona lumbar. Esto se le llama falsa ciática. Entonces, acá podemos observar nosotros, ¿sí?, en esta imagen, la disposición o el trayecto del nervio ciático y en donde inicia este nervio ciático a este nivel, a nivel de la zona lumbar. Entonces podemos observar todo el trayecto de este nervio ciático y afecta así a toda la pierna. Generalmente comienza con un dolor a nivel de la zona glútea, luego en la cara posterior del muslo, luego en la pierna, inclusive puede llegar hasta la punta del pie. Hasta el pie puede presentar dolor el paciente. Esta es una prueba que se utiliza para evaluar si es que el paciente tiene lesionado el nervio ciático a nivel del músculo piramidal, en donde se llama la maniobra de Freiberg. Señor, te escucho. Hola. Una consulta. Sí. Eh, esa inflamación que produce la compresión, profe, a raíz de que es ocasionado de algún golpe. Generalmente por una contractura del músculo piramidal a este nivel, puede ser un golpe a nivel de la cola o puede ser una sobrecarga de los músculos de la cadera ocal, ¿sí? Entonces cuando se produce una sobrecarga de este músculo piramidal o se produce un traumatismo o un golpe, este músculo se inflama, ¿sí?, y ahí le comprime al nervio ciático. Esas son las causas. Este síndrome piramidal es muy frecuente en lesiones deportivas, en los futbolistas, en aquellos deportes que corren larga distancia, porque el músculo piramidal generalmente, como es un músculo pequeño y profundo, mayormente se sobrecarga, ¿sí?, y esa sobrecarga produce la compresión del nervio ciático y ahí la sintomatología, Oscar. ¿Está la respuesta Y el o tratamiento no? ya tiene que ser especializado, ¿verdad, profe? ¿Cómo? El tratamiento para la recuperación ya tiene que ser especializado, ¿verdad? No, El tratamiento depende mucho de la el evaluación. tratamiento para la recuperación ya tiene que ser especializado, ¿verdad? No es que así nomás. Pero si vos sabés que el músculo piramidal te está produciendo esa compresión del nervio ciático, sí, tiene que ser un tratamiento especializado, porque hay ejercicios específicos para este músculo piramidal. Así mismo es, Oscar. Pero lo importante saber es, lo importante que uno debe reconocer, ¿sí?, es hacer una correcta evaluación y decir que el problema se encuentra acá, en el músculo piramidal.
Porque es fácil decir, o sea, el paciente siente, dice, yo siento hormigueo, yejí en toda la pierna y me duele. Entonces, ¿qué eso te hace suponer? Este tiene un problema del ciático. Y la mayoría de lo que hace es que siempre dice que el problema del ciático es en la zona lumbar. Este tiene un problema del ciático y está comprimido a nivel lumbar. Pero ese evaluador nunca le hizo una evaluación al paciente, simplemente por las características del dolor, él ya dijo que el problema se encuentra a nivel lumbar. Se hace tratamiento en la zona lumbar, pero el paciente evidentemente nunca va a mejorar. Por eso es muy importante hacer una correcta evaluación. ¿Entendieron? Entonces, una de las pruebas para evaluar al músculo piramidal, si es que está comprimiendo el nervio ciático, se llama la maniobra de Freiberg, en donde el paciente se coloca en decúbito prono, boca para abajo, ¿sí? Con la rodilla en flexión de 90 grados. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros, en esta posición, cuando la rodilla está en flexión de 90 grados, nosotros vamos a girar la pierna hacia afuera. Vamos a hacer una rotación interna de la cadera. Vamos a girar hacia afuera. Y nosotros, al girar o al dirigir esta pierna hacia afuera, si se agravan los síntomas o si el paciente siente mayor dolor a nivel de la región glútea, entonces el músculo piramidal está comprimiendo el nervio ciático. ¿Se entendió? Esta es esta prueba. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien la prueba? Solamente se puede dar esta lesión por la inflamación de ese músculo o hay otro causal, profe. El síndrome Otra piramidal causal. solamente se produce por una inflamación o una contractura del músculo piramidal. Solamente por eso. No hay otra cosa. Específicamente eso. Específicamente el piramidal. El músculo piramidal es el que se contractura o se sobrecarga y comprima el nervio ciático. Solamente por eso. Otra cosa no puede ser. Este se llama la maniobra de Pace, ¿sí? En donde el paciente adopta esta posición, en una posición semisentada, y se le pide al paciente que intente abrir las piernas hacia afuera, que intente abrir las piernas hacia afuera. Entonces, el paciente, al realizar ese movimiento, al intentar abrir las piernas hacia afuera, ¿sí? Si refiere dolor y nosotros nos oponemos al movimiento, hacemos una resistencia. Y si el paciente refiere dolor, entonces es positivo. También tiene lesionado el músculo piramidal. Esta es la prueba de Mirkin, en donde el paciente se coloca en esta posición parado, luego se le pide que inclina o que intente tocar con las puntas de los dedos, la punta del suelo o la punta del pie. ¿Sí? Ahí nosotros ponemos en tensión el músculo piramidal y con esta mano palpamos el músculo piramidal. Y si el paciente refiere dolor al realizar esta prueba y sobre todo a la palpación, entonces es positivo, tiene comprimido o tiene lesionado el músculo piramidal. Luego tenemos esta maniobra que se llama la maniobra de Beatty, en donde el paciente ya se acuesta en decúbito lateral, ¿ven? De costado, ¿sí? Con la rodilla flexionada y nosotros con esta mano, ¿qué es lo que hacemos? Empujamos la cola hacia adentro, hacemos una tracción hacia adentro. Y si al realizar esta prueba o esta tracción el paciente refiere dolor a este nivel, entonces también es positivo. El paciente tiene lesionado el músculo piramidal. Y este es una prueba muy común y muy utilizada a la par de hacer un estiramiento. Se evalúa también en donde el paciente adopta esta posición, boca arriba, con las piernas entrecruzadas, ¿sí? Esta misma posición. Y nosotros lo que hacemos es empujamos con una mano hacia adentro la pierna y con la otra empujamos hacia abajo. Y si al realizar esa prueba de estiramiento, si el paciente refiere dolor, entonces también tiene lesionado el músculo
piramidal. Estas son algunos tratamientos, ¿sí?, que se utilizan para realizar un estiramiento del músculo piramidal, donde se puede colocar una pelota por debajo de la región glútea y se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Y eso lo que hace un estiramiento o una disminución de la tensión del músculo piramidal, tanto boca arriba como en decúbito lateral. Se hace mucho estiramiento. Estos son ejercicios también para estirar el músculo piramidal. Acá también observamos que son estiramientos. Sobre todo, para el músculo piramidal lo que se realiza o el tratamiento para este músculo es mucho estiramiento. ¿Por qué? Porque el músculo, como se encuentra contraído, contracturado, evidentemente nosotros lo que tenemos que buscar es estirar esa musculatura para que esa compresión disminuya. Entonces, esa es la patología del músculo piramidal. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Por último, tenemos una patología que se llama cervicalgia. La cervicalgia es un dolor muy común que se produce a nivel cervical, a este nivel, a nivel de la región del cuello, ¿sí? Este es el dolor en la región cervical que puede extenderse al cuello, cabeza o a la extremidad superior y que limita los movimientos. Muchas veces esta patología cervical, el dolor suele irradiar hacia el cuello, acá, puede irradiar hacia el hombro, inclusive puede irradiar hacia el brazo, hacia el antebrazo y hasta la punta del dedo de la mano, ¿sí? Eso se llama cervicalgia. La cervicalgia es cuando el dolor irradia desde el cuello hasta el hombro. Y cuando el dolor irradia del cuello hacia el brazo, antebrazo y los dedos, se llama cervicobraquialgia. Entonces, esto es la cervicalgia, que es del cuello hasta el hombro, se llama cervicalgia. La cervicalgia, ¿sí?, aislado simple, ¿sí?, el dolor a nivel cervical se limita solamente en la región cervical, puede presentarse bruscamente en relación a espasmos musculares, por ejemplo, contracturas musculares que afectan los músculos paravertebrales y se extiende hasta el músculo trapecio, ¿sí? Hay impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? ¿O a qué se refiere con impotencia funcional? Que el paciente no va a poder realizar movimientos del cuello, no va a poder llevar hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, y generalmente se relaciona a los movimientos bruscos o forzados, corrientes de aire frío o mala postura. Generalmente, esta cervicalgia, el famoso, lo que dice la gente es el famoso mesoploviento, ¿verdad? Pero muchas veces eso se debe a que lo que ocurrió es que se produjo una contractura de los músculos cervicales, y esa contractura de esos músculos cervicales es lo que está produciendo esta patología. La causa más frecuente de la cervicalgia es la artrosis cervical. Esta patología que vemos aquí, artrosis cervical, ¿sí? Generalmente es de comienzo insidioso, o sea, comienza de forma rápida y brusca. El paciente presenta parestesia y rigidez. Parestesia es el famoso hormigueo. Entonces, la causa más frecuente de la cervicalgia es la artrosis cervical. Muchas veces, en esta región o en esta zona cervical también se suelen producir las mielopatías, que son unas hernias de disco que se producen a nivel cervical. Esas hernias de disco comprimen los nervios cervicales, ¿sí?, y produce también la cervicalgia o la cervicobraquialgia. Alerta, ¿qué hay que tener muy en cuenta? O hay que tener mucho cuidado cuando uno presenta este tipo de patologías. Es el síndrome cérvico-cefálico, que es el dolor cervical
puede irradiarse a la región occipital, o sea, por detrás de la cabeza, incluso en la región frontal, en la parte de adelante de la cabeza. Descrito como un dolor opresivo, generalmente de curso crónico con brotes más frecuentes en mujeres. Y muchas veces este dolor sí simula las famosas cefaleas o las famosas migrañas que uno presenta en la cabeza. Entonces, este síndrome cérvico-cefálico se puede asociar a mareos, parestesia, artralgias, dolores musculares, epigastralgias, disfagia, que son ya problemas a nivel de la región de la faringe, de la laringe, ¿sí? Entonces, cuando el paciente presenta dolor cervical que irradia a nivel de la región frontal o occipital y generalmente se asocia a mareos, hay que tener mucho cuidado y es un síntoma de alarma, en donde el paciente tiene que ir de forma inmediata a un centro asistencial. Luego tenemos las radiculopatías, que son las contracturas que se producen o compresiones de los nervios a nivel de la región cervical. Generalmente los nervios que se comprimen con mayor frecuencia son C7, C6 y C5. Estas son las raíces nerviosas que se comprimen a nivel cervical. Y muchas veces estas patologías, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el paciente? El paciente va a tener problemas o alteraciones a nivel cervical, va a presentar dolor, contractura, espasmos musculares y el paciente no va a poder realizar movimientos de la cabeza y el cuello. El diagnóstico diferencial. ¿A qué se refiere con diagnóstico diferencial? Porque así como yo le había hablado a ustedes cuando hablamos sobre hombro doloroso, le dije que hay patologías del pulmón, por ejemplo, que pueden irradiar hacia el hombro y puede simular un hombro doloroso, pero el problema no se encuentra en el hombro, sino se encuentra en el pulmón. Eso es diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el paciente puede ser que tenga un dolor cervical inflamatorio, ¿sí? Por una artritis, fibromialgias, polimialgias, espondilitis anquilosantes, que son patologías de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, estas patologías se encuentran alejadas a la región cervical, pero por la disposición de los nervios irradian hacia la región cervical. Por ejemplo, osteomelitis, meningitis, herpes, también son patologías que se encuentran alejadas de la región cervical, pero por la disposición del nervio irradian hacia esa región. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, volviendo un poco a lo que dijiste antes, ese tema de soplo de viento, ¿cómo se puede entender? ¿Eso existe o es No, por un mal movimiento o por... ese es solamente por un mal movimiento, Oscar, y el músculo se contractura. Hace un movimiento brusco o dormís mal, ¿verdad? El músculo se contractura y ahí empieza a producirte una cervicalgia, que es el dolor cervical. Pero no, hay el famoso me sopló el viento. Eso no existe. En la literatura no existe eso. ¿Está? Sí, porque después está un tratamiento casero que se hace con el cigarrillo, con botella, con... Exacto. Con lo que vos quieras. Con mano Sí. santa y todo se hace el tratamiento. Y por la pregunta, profe, porque a mí siempre me tuvo eso en la duda, porque no... En ese sentido, o sea, que muy lógico, pues no es. Y no. Que el viento te pueda causar algo así, pues no sé, ¿verdad? De dónde salió, pero Si es no, pues, parte de nuestra... y si, o si no, pues si el viento te va a producir luego esos tipos de contractura, todo el cuerpo luego se va a contracturar porque el viento sopla en todas las direcciones. Así que eso no es cierto, es mentira. Es por una contractura, por un movimiento brusco o por una mala postura, ¿verdad? Generalmente cuando uno presenta este tipo de patología, lo importante sería tomar un relajante muscular, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Ok? Ya vengo en un ratito, ya vengo en un ratito.
Bueno, continuamos. Dolor referido cervical. ¿A qué se refiere el dolor referido cervical? Por ejemplo, enfermedades abdominales, enfermedades del diafragma, enfermedades del páncreas, o sea, patologías que se encuentran en la región abdominal puede irradiar hacia arriba, puede irradiar hacia arriba, puede irradiar hacia la región cervical. Imagínense eso, uno viene con un problema, con una patología a nivel cervical, uno realiza las pruebas, las evaluaciones, pero el paciente no se observa ninguna patología a nivel cervical. No, porque las patologías vienen de abajo, vienen de la región abdominal. Por ejemplo, cardiopatía, problemas del corazón, problemas de la aorta, tumores del pulmón, insuficiencia vértebro-basilar, que son patologías que se producen a nivel de la cabeza, del cráneo, patologías acromioclaviculares en el hombro, patologías temporomandibular, patologías a nivel de la región facial, y el síndrome del desfiladero, que fue la clase que hablamos nosotros, que es una patología del plexo braquial que se produce en el hombro. Imagínense todas esas patologías que se encuentran alejadas a la región cervical, te pueden producir dolor a nivel cervical. El diagnóstico, antecedentes personales, el tipo de trabajo que realiza el paciente, tipo de deportes, si algún familiar presenta o presentó algún tipo ya de problema a nivel cervical, problemas psíquicos, preguntarle las características del dolor, ¿sí? Si el dolor es mecánico o inflamatorio. Mecánico se refiere cuando el dolor se produce cuando se realizan movimientos. Inflamatorio es cuando el dolor se produce sin que el paciente realice movimientos, sino en forma pasiva le duele al paciente. Acá, por ejemplo, tenemos dos características entre la diferencia entre un dolor mecánico o un dolor inflamatorio, que son dos cosas distintas. El dolor mecánico, por ejemplo, es un dolor, no es constante, no es que constantemente el paciente refiere dolor. Se produce con el movimiento, por eso no es constante. Simplemente cuando el paciente empieza a mover el cuello, ahí le empieza a doler. Mejora con el reposo. Evidentemente, si vos moves y te duele, pero si luego reposas, el dolor evidentemente va a disminuir. Puede dificultar el inicio del sueño, pero no despierta al paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente está durmiendo, ¿sí? Pero siente molestia, pero no le impide dormir. El dolor mecánico generalmente se refiere a patologías degenerativas, ¿sí? Patologías o lesiones óseas, ligamentos o de partes blandas de la región cervical. En cambio, el dolor inflamatorio ya es un dolor constante, que continuamente el paciente refiere dolor, aumenta con los movimientos, no mejora con el reposo y despierta al paciente por la noche. Y el dolor inflamatorio, como su nombre lo dice, son por problemas inflamatorios, inflamación articulares, algún tipo de infección o algún tipo de tumor. Exploración física, hay algunas pruebas que se realizan al paciente para evaluar esto. Hay una prueba muy sencilla que es la maniobra de Abson, que son patologías no radiculares. No radiculares quiere decir que no hay compresión de los nervios. Y las patologías radiculares son patologías o son pruebas en donde ya hay compresión de los nervios. Las no radiculares tenemos la prueba de Abson, donde el paciente se encuentra sentado, el explorador se encuentra por detrás y a un lado, se palpa el pulso radial y se lleva el brazo hacia atrás en extensión y rotación externa. Y se gira la cabeza hacia el lado explorado. Si disminuye el pulso radial, sugiere síndrome del escaleno o de la costilla cervical. Esta es la maniobra de Abson. Acá. O sea, el paciente se encuentra sentado, nosotros con este dedo palpamos el pulso radial y le pedimos al paciente que dirija la cabeza hacia atrás y que incline hacia el lado afectado, en este caso hacia el lado izquierdo. Si ahí desaparece
el pulso radial, entonces quiere decir que él tiene una compresión o un síndrome del desfiladero, que es a este nivel. Luego tenemos la maniobra de Bustos, donde el paciente se encuentra sentado, se desliza el dedo por la línea media occipital desde C2 hasta C7 y no se debe palpar ningún relieve alguno, en donde al paciente se le adopta esta posición y con los dedos se palpa toda esta región cervical. Y si el paciente no refiere o no se observa ningún relieve, entonces se encuentra súper bien, no hay nada. Luego tenemos las patologías radiculares, en donde tenemos la maniobra del Hermite, en donde simplemente se le pide al paciente que flexione la cabeza, que dirige la cabeza hacia abajo. Es positivo si el paciente refiere dolor como una descarga eléctrica. Esto. Se le pide al paciente que incline la cabeza hacia adelante o que dirija el mentón hacia el pecho. Y si el paciente refiere dolor y una descarga eléctrica, entonces quiere decir que tiene comprimido el nervio a nivel cervical. Luego tenemos la maniobra de Spurling, donde el paciente se encuentra sentado, el explorador por detrás y con ambas manos el explorador presiona la cabeza. Acá. Nosotros ponemos o comprimimos la cabeza hacia abajo, ¿sí? Hacemos una tracción hacia abajo. Y si el paciente refiere dolor a este nivel, entonces el paciente tiene una patología a nivel cervical. Entonces, entre las pruebas de la región cervical tenemos las no radiculares, tenemos la de Abson y la de Bustos, en donde estas patologías no radiculares simulan a que no hay una compresión a nivel de los nervios cervicales, y las patologías radiculares sí hay una compresión de los nervios cervicales. ¿Cómo se diagnostica esto? Mediante una radiografía, donde nosotros en una radiografía podemos observar si hay o no una artrosis a nivel cervical, si hay una alteración de la columna cervical. Entonces, esta radiografía se utiliza o es muy importante para diagnosticar artrosis, hernia de disco o una alteración en la columna cervical. ¿Alguna pregunta, chicos? Marcos, Nico, Oscar, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Sí, todo muy claro, profe, todo muy claro. ¿Sí? Ok.